Muy buenas noches, a nombre del Museo Nacional de Arte queremos darles la bienvenida a una nueva sesión del programa de estudios descoloniales, Diálogos en Arte y Cultura. En esta oportunidad tenemos la visita muy esperada, muy amable de nuestra querida compañera Elvira Espejo Ayca. Vamos a tener una sesión enfocada a la crianza mutua de las artes, y para dar inicio a este conversatorio tan ameno que hemos organizado, vamos a darle la palabra a Claribel Arandia, que es directora del Museo Nacional de Arte, para que nos brinde unas palabras de bienvenida a la actividad. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Marcelito. Estos diálogos, estas conversaciones que tenemos con los artistas de nuestro país, para nosotros, por supuesto, siempre son para maravillarnos de la riqueza cultural que tiene nuestra patria. Hoy tenemos la grata visita y el honor de recibir a la hermana Elvira Espejo. Muchas gracias, Culiaquita, por estar aquí en la casa. Usted sabe que es muy querida y muy respetada por todos nosotros, así que nuestra felicidad está completa hoy día con su visita. Y vamos a tener un conversatorio que nos va a servir a todos y a todas para seguir reflexionando sobre los procesos de la crianza mutua, que es un concepto maravilloso que se ha lanzado desde la voz de nuestra querida hermana y que por supuesto ha trascendido incluso fronteras. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas, y a los compañeros en Face también que nos siguen. Vamos a seguir haciendo estas transmisiones a solicitud de nuestro público, y estás en tu casa, querida hermana, así que los dejo en este conversatorio y que sea una linda noche. Buenas noches. Gracias. Bueno, para comenzar voy a hacer una breve biografía de nuestra querida hermana Elvira Espejo. Elvira Espejo Ayca es una destacada artista, gestora cultural e investigadora indígena. Ha nacido en el área Cacachaca, de la provincia Avaroa, Oruro, Bolivia. Su práctica se encuentra vinculada al textil, la tradición oral y la poesía, con una infinidad de publicaciones. Es directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Entre algunos de sus muchos logros y reconocimientos que tiene, el más importante es el que ha recibido el año 2020, la medalla Goethe, una condecoración oficial que otorga la República Federal de Alemania por su labor y compromiso con el intercambio cultural. La importancia de su labor se vincula al diálogo entre la práctica y el conocimiento de las comunidades indígenas y el cruce con la academia, la gestión cultural y los museos. Para comenzar, mi querida hermana Elvira, vamos a abrirte la palabra. Como habíamos hablado hace mucho para este espacio, este va a ser un conversatorio que se va a enfocar sobre todo en entender. Imagino que yo, como muchos, nos hemos sentido muy interpelados cuando Elvira, no solamente a nivel nacional, sino sobre todo internacional, pone de manifiesto e interpela a la academia con un concepto que se llama la crianza mutua de las artes y sobre todo del textil. Querida hermana, a manera de darte la bienvenida, quisiera que comencemos con este tema, para que los que nos siguen tanto de manera presencial como los que están en las redes podamos entender un poquito de esto de la crianza mutua. Y una vez más, agradecerte infinitamente porque estés acá y bienvenida. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Muy buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera agradecer a la directora del Museo Nacional de Arte, a Claribel Arandia, y bueno, a Marcelo, que ha tenido mucha paciencia para esperar. Ustedes saben muy bien, con una agenda tan complicada y difícil, es a ratos muy complicado, pero gracias a su paciencia hemos logrado, y también quiero agradecer a todo el equipo del Museo Nacional de Arte por tener esa paciencia, por guardar justamente esta paciencia y poder compartir justamente estos pensamientos, ¿no? Bueno, para abordar este tema de la crianza mutua de las artes, tiene varias fases de madurez. La primera parte de madurez y también de autorreflexión y autorrelación, digamos, en este caso fue con la Academia Nacional de Bellas Artes. Cuando he empezado a formarme como artista, todo el tema de la academia está concentrado justamente en todo ese esquema eurocéntrica y anglocéntrica, más o menos, y luego pasando un poco por Estados Unidos y Latinoamérica. A lo largo de este aprendizaje
punto de vista, casi era imposible. Toda esta jerarquización académica de los pensamientos y los conocimientos, pues nos llevaba a un plano de que América Latina no tiene arte, o la comunidad indígena no tiene arte. Y eso fue una de las fuentes más importantes para poder tener una autorreflexión y decir, ¿cómo es que ustedes pueden decir que no tengamos nada? ¿No? Es que yo crecí y aprendí este conocimiento en las comunidades indígenas. Por supuesto que en la escuela me quisieron cortar, primero la lengua, no tienes que hablar la lengua originaria. Segundo, el tema de la vestimenta, no tienes que vestir así, ¿no? Tienes que vestir de esta manera, hasta ahora los mandiles, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me cuestionaba desde ahí, ¿no? Decía, imagínate si yo no aprendo las cosas de la comunidad, ¿qué pasa? Porque también hay una estructura comunitaria de aprendizaje y yo desafío a los dos, ¿no? El desafío a los dos, en este caso, por ejemplo, profundizar el tema del textil, en este caso con la comunidad, con el pueblo, con mi abuela, con mi mamá, con las tías, ¿no? Es una escuela que te forma y que te conforma, digamos, desde la comunidad, en este caso desde el territorio. Y eso no fue válido en la academia, ¿no? En la academia, toda la estructura académica, en este caso, ¿no? de la jerarquización, fue bajo las lógicas académicas súper eurocéntricas que vienen desde las terminologías lingüísticas griegas y latinas. Entonces, en esa sensibilidad de poder entender este tema, pues genera estos conflictos. Y cuando genera estos conflictos, tenemos estos problemas profundos que en muchos casos, incluso su propia biblioteca, digamos, está organizado bajo esas lógicas, ¿no? Todo el conocimiento bibliográfico de donde nos alimentamos está organizado así. Entonces, como que todos los estudiantes estamos sujetos a tragar ese conocimiento y hacer las citas bibliográficas, incluso estar obligados a trabajar desde esta línea, desde ese pensamiento. Y bueno, el primer rompimiento, aparte de todo ver, digamos, esta estructura académica de formación, nace en 2013, cuando yo tomo el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. He sido muy, ¿cómo decir? He sido muy exigente en todas las cosas que se planteaban. El primer paso de eso fue el textil, por esa razón creo que la especialidad me abre muchos campos. Cuando se hace una lectura académica, por ejemplo, desde las fuentes académicas, si uno mira desde los años más o menos 70, 60, 80, la mayor parte de los investigadores son externos, no son internos. Son ingleses, franceses, italianos, norteamericanos. Y luego pasa a una cierta clase social académica privilegiada, por supuesto, que tuvo el privilegio de estudiar, que hace también estas citas de estas fuentes de este desarrollo académico. Entonces, cuando comencé a analizar uno de los textos, como por ejemplo, lo que yo hice es hacer todo un estudio sobre la bibliografía del textil, como por ejemplo hablar, puede ser como por ejemplo Raúl Nacor, o puede ser por ejemplo Andrew, Anne, o puede ser Sofía de Rosier. Ustedes escuchan, los nombres son completamente externos. Todos estos libros que han desarrollado una lógica bajo esta estructura de pensamiento eurocéntrico, también hace este pensamiento anglosajón, ¿no? Que es el inglés, el francés. Todos estos términos que se tienen en estos contenidos de información, pues lo usa la academia, la estructura, que es la universidad de las escuelas. Entonces, cuando comienzo a estudiar, me doy cuenta que hay un error, pero no sé exactamente cómo. Entonces, cuando termino la academia, lo que yo hago es retornar a la comunidad
humanidad me hace un autocuestionamiento. Y en este autocuestionamiento se traduce en la lengua originaria, porque hablo las dos lenguas, hablo aymara, hablo quechua. Entonces comienzo a decir, en tal año vino esta académica, digamos, ¿no? Esta persona que estudia, y estudió esta región y dice esto, 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 esto. Más o menos resumir el contenido de lo que se trataba. Y ahí comienza un poco el problema. Me dice, eso es como nos ven, eso es como nos dicen, pero no es así. Si nosotros tendríamos que decir en nuestra propia lengua originaria, esto se dice así, así. Y me di cuenta y me dio una tarea de 20 años de trabajo. Y esta tarea de 20 años de trabajo, pues se resume en varios libros. Uno de esos libros, quizás ya lo conocen, es sobre estructuras y técnicas de textil, de fácil libre, de toda la región de los Andes. ¿Y qué es lo que se hizo? Se hizo una sistematización, en este caso, de las terminologías lingüísticas como aymara, quechua y luego español, y la traducción al inglés actualmente. Y eso es la que más o menos para un poco y como que gira a decir, preguntarnos un millón de veces, gracias a esta estructura de conocimiento, pues llego al Museo Nacional de Etnografía porque hay el peso ya académico, una propuesta de cómo pensamos desde la comunidad, cómo entendemos desde las comunidades. Y bueno, llego al Museo en 2013 y yo me animo a replantearla desde la dinámica, cómo debería de ser el pensamiento latinoamericano, amerindia, de nuestros territorios. Y ahí yo tenía bien claro, porque ya había trabajado en los museos de Europa, ya había estado en las colecciones de Europa, y cuál era el gran problema. Y el gran problema fue, por ejemplo, este pensamiento de la teoría del Kant. Bueno, ustedes deben conocer. La teoría del Kant se ha basado netamente en la descripción de la belleza superficial. Entonces, cuando pasamos por la belleza superficial, es como yo, por ejemplo, escanear, en este caso a Marcelo, y describirla, ¿no? Decir, Marcelo tiene lentes, Marcelo tiene un cabello que está amarrado atrás, Marcelo está con un cuaderno, Marcelo está apuntando, tiene un bolígrafo, Marcelo tiene un micrófono, Marcelo lleva un pantalón verde, Marcelo tiene unos tenis tal. Y yo describo todo, y eso es el contenido de la belleza superficial. Esta es la teoría de Kant, porque es la descripción de la belleza de lo que la rutina del ojo capta. Ahora, ¿por qué la crítica a esta teoría del Kant y muchos de los historiadores del arte se han basado en eso? Si ustedes van a ver los libros, incluso las preguntas van a ser dirigidas: ¿qué significa este color? ¿O qué significa este color? ¿O qué significa ese ramero? Entonces, toda la gente está tratando de responder y no se puede responder exactamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que ve, en este caso, el investigador, ¿no? Esa es la percepción de la belleza superficial que la teoría del Kant lo planteo, y bueno, todos hemos pecado en ese sentido, o pecado, ¿no? Los académicos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo replanteo? Lo que se hace justamente es hablar de la rebelión de los objetos. Y bueno, me decían, no se puede hablar de la rebelión de los objetos porque los objetos no hablan, los objetos para ellos es un objeto que no tiene alma, no tiene vida. Y yo decía, en nuestras comunidades indígenas el objeto es un sujeto. Y el sujeto tiene ciencia, tiene tecnología, tiene identidad, tiene cultura, tiene economía, tiene lenguaje, tiene una filosofía, tiene una epistemología. Entonces, el despliegue que se hace con este replanteamiento desde los pueblos amarillos de toda Latinoamérica es para que nosotros tengamos nuestra propia voz. Cómo tener nuestra propia voz desde los territorios, como pensamos y entendemos nuestra lógica de sentir y pensar. Y bueno, en este replanteo yo me animo a decir, vamos a hacer estos cambios de paradigma frente al estudio de la teoría del Kant. Vamos a proponer justamente cómo nosotros entendemos el bien cultural desde ese despliegue
uso del tema de la rebelión de los objetos, que cada, en este caso, sujeto, es decir, una cerámica, un textil o arte primario, donde dice, yo soy cultura, yo soy identidad, yo soy ciencia, yo soy tecnología, yo soy un lenguaje, yo soy economía, yo soy música. Entonces, por supuesto que a toda la gente que estaba acostumbrada a estar en la reunión anual de ideología no lo encajaba. ¿Por qué? Porque el pensamiento académico estaba en escanear la descripción de esta belleza superficial, mientras que se plantea desde esa dinámica de que yo soy ciencia, yo soy tecnología, yo soy identidad, ya hace el despliegue de la cadena operatoria. Y la cadena operatoria justamente te convoca a entender 1000 detalles de todas estas acciones. Por ejemplo, la crianza de la materia prima. ¿Cómo se hace la crianza de las plantas y los animales? Porque eso cae del cielo, ¿no? La crianza, por ejemplo, con la fibra, cuando hacemos un estudio más profundizado, es, por ejemplo, cómo lo ve su territorio, ¿no? En este caso del camello, de la variedad de camellos, cómo se alimenta y esa alimentación, cómo influye en la fibra y cómo eso, incluso a lo largo del tiempo, en términos de modificación genética, ha cambiado a tener una variedad de colores. Eso es más allá, esa es la parte científica, pero la parte descriptiva es que ellos tienen llamas, sí, son llaneros, son ovejeros, son... Imagínense ese gran problema. Y esa cadena operatoria te abre incluso a un cambio de paradigma que solamente pensar, por ejemplo, con la cita liberal, y actualmente sucede con los textos, y por eso yo digo la actualización es bien importante, esa terminología de la domesticación, por ejemplo, el hombre domestica los animales y las plantas, es un término tan machista que todos los profesionales que están trabajando en matemática siguen citando y siguen diciendo la domesticación. Pero cuando nosotros hablamos en la lengua originaria, ya sea en aymara, ya sea en quechua, en guaraní, es la crianza mutua. No hay el dominio del hombre. La crianza mutua es que yo te cuido y tú me vas a cuidar. Yo cuido de los animales y los animales me van a cuidar porque me van a dar fibra, me van a dar carne. Entonces yo estoy obligada a cuidar de la mejor manera para poder obtener. Este cambio de paradigma está enlazado en la diversidad de especialidades que es el multidisciplinario. Y muchas veces no pensamos así. Entonces, para nosotros ha sido tan importante hablar, por ejemplo, de la crianza mutua, ya sea de las fibras, ya sea de las minas de arcilla, por ejemplo, para cerámica, o hablar, por ejemplo, de las plumas, de los aves, y hablar de todas las especialidades hasta de las piedras, para poder entender qué cantidad de variedad de piedras hay en el país. Son preguntas bien grandes. Entonces, el despliegue de la cadena operatoria te lleva a varias entradas. La crianza mutual de las fibras, puede ser de la materia prima, como se dice, la obtención, para obtención hay muchas formas y maneras, para el tratamiento, para la elaboración, y luego para la vida social y la interacción social, y los problemas también. Todas estas dinámicas requieren justamente de un trabajo multidisciplinario donde fácilmente un lingüista puede trabajar a través de las terminologías en una estructuración de la ontología. Fácilmente un arqueólogo puede trabajar, por ejemplo, para poder entender la fibra arqueológica con la fibra actual, cuáles fueron los cambios a través de los cambios genéticos o de la alimentación. Pero en muchos casos nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿dónde están nuestros biólogos? ¿Dónde están nuestros...? Son muchas preguntas. Y lo mismo pasa en la transformación. Y cuando hablamos de la transformación, ya son lenguajes más profundos. Y ahí es donde justamente nace esta crianza mutua de las artes. Porque una vez haber hecho este bagaje de las cadenas operatorias, lo que yo entro es en la filosofía, ¿no?, de la transformación, en este caso del contenido del pensamiento. Y
justamente es otra vez mirando un poco críticamente lo que desarrolló el eurocentrismo. En este caso siempre va a ser mirando un poco el griego y el latín, porque esos son más o menos los que dan fuente para poder desarrollar, en este caso, en el anglosajón, ¿no? En el pensamiento anglosajón. Entonces, lo que yo hice es un poco mirar todas estas teorías de tendencia, cómo ellos hacen esta jerarquización del pensamiento, y esta jerarquización del pensamiento es exportada y llega a nuestros territorios. Y nosotros somos los que rezamos junto a ellos, ¿no? Él dice tal, ella dice tal, y nosotros sí. Entonces, cuando comienzo a entrar en ese sentido, cuando hablamos un poco desde ese contenido, pues miro mucho de estas teorías, ¿no? Como de Kant, o puede ser, por ejemplo, los otros filósofos, pero lo que yo entiendo y lo que percibo desde esa sensibilidad, hay esa constante separación. Hay una separación entre, por ejemplo, el arte y la ciencia. No pueden estar juntos, ¿no? El arte es para el que nace con las manos y la ciencia es realmente para la investigación, por ejemplo, esto de la genética. Luego está el objeto y el sujeto, ¿no? Es decir, este objeto no es igual que vos y vos es el más importante. Y luego hay esta separación, la sociedad y la naturaleza. Y esa constante separación, pues, te genera este problema de que solo yo tengo que tomar mi especialidad, ¿no? Es el ego de cerrarme y solamente trabajar en lo que realmente me especializo. Pero de repente cuando hablamos de la multidisciplinaridad y hablamos justamente de poder hacer la conectividad, ya entramos en este cambio de paradigma. Entonces yo me pregunté cómo se estructura en Aymara o en Quechua para poder entender esta filosofía de cómo es el lenguaje de comunicación. Y algo que me ha sorprendido, ¿no? y realmente me he quedado muy impactada, es que todo ese desarrollo del egocentrismo, yo lo llamo, cuando ya el anglosajón jerarquiza de manera muy vertical, pues ya es muy ego, ¿no? Porque es yo, ¿no? Incluso la academia es que yo soy. Entonces, mirando un poco desde nuestro territorio para poder tener nuestra propia voz, lo que yo hago es cómo nosotros entendemos, cómo nosotros hacemos el despliegue de esa sensibilidad del pensamiento epistémico y filosófico. Y algo que me ha impresionado cuando ya profundizamos el tema de la praxis es que la educación no solamente se centra en el tema del texto y lo teórico. La educación está basada en las comunidades, en la mayor parte, en el tema de la sensibilidad de ver, uihani, inhani, kawa en quechua. Y cuando hablamos de esa sensibilidad de ver, ¿no? Tienes que aprender a ver, ¿no? Después hay la sensibilidad, por ejemplo, de sentir con los, en este caso con las manos, con los dedos, ¿no? Entonces, la educación se centra en la percepción de los ojos, en la sensibilidad de sentir con los dedos, en poder leer el cuerpo, cómo tú te posicionas, cómo tú te adaptas, y los pensamientos ya no es como se dice que la razón es superior, sino más bien se dice el sentir y el pensar están juntos en todo tu cuerpo, incluso en un espacio. Entonces, me lleva a una sensibilidad, por ejemplo, uijaña o uihuaña, ¿no? Uijaña y uihuaña es como criar los pensamientos en la sensibilidad de cómo los dedos ven o los pies ven. Para caminar, por ejemplo, mis pies tienen que ver, porque si no me puedo caer. Y para hilar, tienen que ver mis manos, porque si no, no puedo hilar bien. Entonces, creo que toda esa sensibilidad de comprender a la crianza, ya sea así como alihuihuaña, por ejemplo, la crianza de las plantas, o huihuahuihuaña, la crianza de los animales, y yanihuihuaña, la crianza, el cuidado de las herramientas, tiene que ver con esa sensibilidad de conectividad de nosotros, el espacio y con todo lo que nos rodea.
Entonces, ese pensamiento pues genera este conflicto con la academia, porque la academia tiene su propia jerarquización y nosotros tenemos que citarlos. Entonces, ¿dónde está el derecho lingüístico y dónde está el derecho epistemológico y filosófico de nuestro territorio? Ahí es donde yo comienzo a trabajar fuertemente y ahí es donde entramos en este texto de la crianza mutua de las artes, que hace todos estos despliegues de poder entender estas sensibilidades y realmente poder decir cómo comprendemos desde la aymara quechua y cómo eso se estructura para que los jóvenes puedan ampliar, ¿no? Y puedan alimentar y retroalimentar. Entonces, eso es más o menos lo que quiero compartir, pero a ver si hay más preguntas. Claro que sí, Elvira. Bueno, creo que ha sido muy clara y sintética la explicación sobre cómo se da este proceso de cambio o de transformación epistemológica paradigmática que sin duda a nivel latinoamericano y continental te tiene a ti como una de las referentes más importantes. Pero yo quisiera que nos detalles, porque en las varias charlas que hemos tenido, has tenido como el momento constitutivo en la experiencia de Elvira, ¿no? Me contabas, tú has estudiado en la Academia de Bellas Artes, como has contado hace un momento, has accedido a este bagaje de la Academia de historiadores, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, etnógrafos que estudiaban y trataban de explicar en un idioma que no era el nuestro lo que son las prácticas de los pueblos indígenas, y has tenido que volver a la comunidad para enfrentar ese bagaje teórico que has encontrado en la práctica. Entonces, yo creo que hay mucha gente que ahora nos está escuchando, gente que está presente acá, y que puede tomar tu ejemplo, puede tomar la experiencia de vida que tú tienes como un hecho constitutivo en su experiencia, ¿no? Porque algunas ideas tan fuertes o críticas tan serias y tan irreverentes que haces al pensamiento kantiano, al pensamiento de cartesiano, a la experiencia del juicio estético de Kant, creo que son significativas en el hecho de que vienen de un hecho práctico en tu caso, del aprendizaje del tejido. Para quienes conocemos tu obra en la tecnología de los textiles y diferentes elementos, están muy vinculados a la crianza mutua, que es parte de todos los ciclos de la vida, no solamente de las personas, y eso, en ese sentido va mi pregunta, no es un ejercicio consciente, no es un ejercicio que yo me levanto mañana y digo voy a hacer una ruptura de paradigma, que voy a cambiar el egocentrismo occidental, sino en tu caso ha sido, como están en varias de tus investigaciones, desde el momento de la crianza de los camélidos en la infancia, la transformación de la fibra en lana para el tejido, los diferentes elementos que van en la crianza. Entonces, agradecería mucho si pues en experiencia propia, en primera persona, Elvira pueda contar esos momentos constitutivos determinantes para esta ruptura, que es sin duda una apuesta y una importante aportación tuya y de crítica a la academia institucional, egocéntrica, machista y de diferentes elementos, ¿no? Sí, eso lo preguntaría Julia y bueno, para poder desarrollar un poco, ¿no? Sí que es bien difícil explicar el tema filosófico porque son pensamientos que van en varias direcciones, ¿no? Y estas direcciones justamente tienen que ver con el tema de equilibrar el tema de la praxis y la teoría. ¿Qué es lo que pasa? En muchos casos cuando hago el análisis, por ejemplo, ya sea la teoría de Kant y todos los filósofos que están involucrados, digamos, en esta jerarquización de la verticalidad del pensamiento, normalmente es como que digieres todo el contenido del texto, ¿no? Todo el contenido del trabajo académico de los textos, ya sean libros, proyectos, artículos, libros, siempre está estructurada desde desde una mirada de poder entender de quién hizo primero. Y las citas, cómo va construyendo, reconstruyendo de estas citas, fortaleciendo, digamos, ¿no? Él dijo así, ella dijo así, él hizo así, por lo tanto es así, el gran maestro es así, la maestra es así, y y como que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. En los últimos tiempos de estas filosofías estructurales pasó, por ejemplo, a filósofos latinoamericanos, digamos, ¿no? Que van un poco acercándose a lo que ven con fragmentos de terminologías,
como decir, yo saco un fragmento de la terminología y trabajo un poco en la conceptualización. Entonces, como que va integrando y va diciendo un poco, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya entramos en esa sensibilidad? Pues esta construcción del pensamiento siempre va a caer en las listas bibliográficas. Entonces, siempre va a caer en un escritorio de 4 paredes. En muchos casos no en la praxis. ¿No? Es como que yo leo el texto y dice, esto dice así, 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 y por lo tanto yo redacto, este señor dice tal, y por lo tanto yo agrego de mi parte que no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, y por lo tanto he encontrado excusas. Esa es la información que está. Y así más o menos se construye. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo comienzo a trabajar desde la praxis? Y desde la praxis yo me pregunto, bueno, la teoría me parece súper interesante porque dice esto, dice aquello, y por lo tanto hay este chanque de pensamientos, pero ¿qué es lo que nosotros comprendemos desde nuestra esencia de ser? Entonces, las grandes preguntas, por ejemplo, porque en muchos casos, en los textos, si uno mira ampliamente, incluso los indígenas no saben de esto. Son así, ¿no? Los indígenas no tienen arte, ¿no? Se tiene artesanía. Entonces comenzamos un poco a estructurar y entender y pensar un poco cómo nosotros entendemos. Y lo que pasa es que las preguntas de lo académico es que siempre fue así, oye, ¿cómo se llama esto? ¿No? Y tú respondes, teléfono, digamos. Pero nunca has debatido, oye, ¿qué contiene esto? ¿Cómo se hace? ¿O qué función cumple? ¿O qué realmente hace? Entonces, eso lo puedes hacer cuando tú realmente hablas la lengua fluidamente. Pero si no hablas la lengua fluidamente, pues pasa este problema. Entonces, ahí yo entendí que todo este estudio académico, la mayor parte, digamos, ¿no?, de todos los trabajos, son de personas, primero que no hablan la lengua fluidamente. Muy poco lo conocen. Y luego son visitas de 3 meses o 2 meses, a veces un año. Y a mí me tocó 20 años de autorreflexión, es porque nos preguntamos cómo pensamos realmente en la estructura lingüística. Y algo que encontré muy bonita, esta terminología, incluso me hace mucho ruido y ahora estoy haciendo la ampliación, Amtayarash Iwana, la crianza de los pensamientos. Y eso salía en una actualidad, decía Amtayarashakak Intasenaya. Vamos a echar a los grandes pensamientos como sueños que pasan por nuestro ser y por el espacio para que podamos fluir. Entonces, eso me lleva a una estructura completamente distinta. No me lleva a esa verticalidad de cómo se nos provee la información, sino más bien te amplía para poder decir, entonces la crianza de los pensamientos está ¿en dónde? Y nos dice, está en el espacio, está en nuestro cuerpo, está en nuestra sensibilidad de sentir. Entonces, si nosotros pensamos desde esa sensibilidad de que está en el espacio, está en nuestro cuerpo y está en la sensibilidad de sentir, pues ya no es lo mismo como dice que la razón resuelve todo, que aquí tienes que planificarlo y de ahí tienes que llevar a la praxis. Pareciera que es al revés, pareciera que la praxis puedes intentarlo 1000 veces, perfeccionarlo y luego puedes redactarla. Pareciera así. Entonces, desde esa sensibilidad es donde nosotros nos acercamos a las terminologías y ahí es donde se hacen todos estos despliegues, por ejemplo, de criar con las manos. Ahora, el criar con las manos y el leer con las manos tiene que ver justamente esa sensibilidad, por ejemplo, de sentir con los dedos. Cuando tú haces un hilo, en este caso en la rueca, algo bien interesante es que tú tienes la lana, que es la fibra, y luego tienes el instrumento que es la rueca, ¿no? Y la rueca tiene sus partes y todo, puede ser grande, pequeño, mediano. Cuando estas, ¿no?, tanto el objeto sujeto, que es la rueca, en este caso, y la fibra, entran en conexión y gira, hay un campo de fuerza que se conecta. Y eso es muy común para la sensibilidad, es decir, que es tan importante que la sensibilidad de los dedos pueda conectar a la rueca, ¿no? Porque es una persona, ¿no?, que va a ayudar a hacer el giro e incluso a hacer el hilo,
y de conectarlo a la fibra se convierte en hilo. Entonces, esta filosofía ya no es como el objeto que llega más, sino más bien ya te hace ese despliegue de la ciencia y la tecnología, porque este campo de fuerza de la velocidad que te está dando, pues ¿qué es? Exacto, es la energía justamente de la conectividad que va a emitir con el universo. Por esa razón también se habla de hilos a la izquierda y hilos a la derecha. Ahora, lo mismo va a pasar cuando hablamos, por ejemplo, de tintes naturales. Bueno, desarrollé la teoría del color, ahí está, si quieren leer el libro, cómo nosotros vemos la teoría del color, porque ustedes conocen, siempre se habla de la paleta de Kant, ¿cómo se llama? De Newton. Y todo el tiempo la teoría de Newton está casi en todo, ¿no? Los primarios, los secundarios, por luz y sombra, es una teoría que en todos los colegios, escuelas, universidades, todos nos meten. Hasta en la tecnología está así, ¿no? El cian y la magenta y tal. Y incluso te lo estructura bajo esas lógicas, ¿no? Y muchas veces yo tengo que romper. Cuando hicimos ese análisis del color, algo que me ha impresionado y me ha impactado, porque en los textiles arqueológicos no hay el degradé del color, por ejemplo, son contrastes. Y eso es un estudio profundo con los bienes culturales y los análisis justamente de los colores que contienen. Entonces, algo que a mí me ha impresionado y me impactó, porque muchas veces ellos dicen, ellos tienen la teoría del color y nosotros no tenemos la teoría del color. Y les digo que sí, nosotros tenemos la teoría del color. Ustedes lo que más bien no han respetado, han saqueado y se la han llevado ya. Entonces, cuando comienzo a analizar esta teoría del color a través por emersión de agua, muchas veces uno tiene que profundizar, como por ejemplo, para poder entender cómo funciona la reacción química. Porque justamente se recoge la planta, puede ser por raíz, puede ser por corteza, puede ser por hoja, puede ser por flor, puede ser, por ejemplo, por un extracto, puede ser por frutos o puede ser por fermento, hay muchas maneras. Entonces, cuando influye, digamos en este caso, la planta y luego un mineral para mordentar como la sal o el vino, cuando estos dos se encuentran, ¿no? Porque la reacción química de la planta es distinta a la reacción química del mineral, cuando estos dos se encuentran y van a la estructura de la fibra, es netamente científico, pura reacción química. Y eso uno, cuando analizas cómo nuestros ancestros habían descubierto y tenían su propia paleta. Pero nos han metido toda esta teoría de Newton y nosotros seguimos la línea. Entonces, para mí ha sido muy lindo entrar en esa sensibilidad de ampliar y profundizar. Ojalá que puedan profundizar más, porque no se está profundizando en realidad, hay muy pocos trabajos así, ¿no? Entonces, por esa razón, es la crítica con esta teoría del Kant, porque la descripción de la belleza superficial, cuando se centra en lo superficial, ¿no? Hay lo bonito, por esa razón, incluso la comunicación, por ejemplo, siempre se basa, ¿no? Cuando vas a hacer una entrevista, ¿no? ¡Oye, qué significa tu bolsito! Que tiene tan lindas figuras, ¿qué significa? Yo me siento mal porque nosotros no hablamos de ese significado, nosotros hablamos de ese contenido. La reacción química de esta planta o esto es esta, ¿no? Es así. Y gracias a eso, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer un diseño es justamente la composición matemática de los pares y los impares. Si yo no tengo una composición matemática de sumar, restar, dividir, incluso hacer los quebrados, pues yo no puedo hacer una figura. Entonces, la teoría está mal, ¿no? Está mal. Por esa razón, yo me animé a hacer este texto de la crianza mutua para poder ampliarlo y que puedan realimentarlo, porque tenemos que entender esas granularidades del conocimiento y tenemos que entender cómo se han desarrollado. Y cuando yo hablo, por ejemplo, del algodón y les digo, hoy en día, ¿qué color de algodón ustedes conocen? Todos dicen el blanco y es blanco. Y si uno mira en las excavaciones arqueológicas, hay de color. Hay color azul, hay color verde, hay amarillo, y eso no es por tintorero, sino es por una manipulación genética. Entonces, ¿cómo lo hicieron los ancestros, los arqueólogos? Pero cuando ya vino la colonia y cuando viene la república y se amplía, en este caso las industrias o la producción de monocultivo, pues, ¿quién pierde el conocimiento? Nuestros territorios, nuestros ancestros y nosotros.
Entonces, eso es lo que pasó y por esa razón yo me animé a hacer ese texto para que nosotros podamos revalorizar y para que nosotros podamos profundizar y decir con derecho cómo nosotros pensamos. No tenemos por qué decir yo voy a estar igual que las otras torres, sino más bien que haya la diversidad de pensamientos. ¿Cómo piensan los aymara? ¿Cómo piensan los quechuas? ¿Cómo lo piensan los ayureos? Los ayureos van a pensar de una manera distinta. Ellos, por ejemplo, no hablan de la crianza de los animales y las plantas. Ellos hablan la crianza de recolecta. ¿Por qué? Porque se recolecta con los dedos. Imagínense, ese pensamiento es distinto a nosotros. Entonces, la idea era ir por ese día y por esa razón, para nosotros ha sido importante profundizar de estas cadenas operatorias y cómo a través de eso la filosofía cambia y la paradigma cambia, que no es lo mismo. Entonces, eso fue el trabajo para poder realmente desarrollar. Bueno, Elvira, esta crianza mutua, como tú has dicho, desde el 2013, cuando llegas al Museo de Etnografía y Folclore, ha trabajado con diferentes, ahora vamos a decir, sujetos, ¿no? La piedra, el textil, el arte plumario, los metales, los colores, y sin duda se ha convertido en una propuesta epistemológica a partir de la cual el Museo de Etnografía y Folclore ha realizado las diferentes exposiciones, sus diferentes RAEs y ha presentado sus diferentes catálogos. ¿Cómo ves la influencia de esta propuesta teórica, filosófica, epistemológica a nivel internacional? Hace poco la televisión alemana, que ha hecho un documental, te citan en diferentes investigaciones, este libro de la crianza mutua de las artes ha sido traducido a varios idiomas. Entonces, evidentemente, sí hay una influencia y un interés internacional por esta propuesta, ¿no? Y no solamente, yo creo, por una cuestión por el hecho de que Bolivia y el continente ha tenido una visibilidad más evidente por cuestiones culturales, sociales, políticas, sino por todo porque hay una rigurosidad en la propuesta, ¿no? Entonces, tú que has estado, alguna vez me has comentado, en la India, en otros lugares del Asia, hay cosas tan similares en esto de la crianza mutua, hay elementos tan comunes. No sé si nos puedes comentar algo de esto, justamente por el sentido de que el público que nos acompaña presente acá y que nos está siguiendo por redes sociales entiende este interés desde las artes, desde las maneras de abordaje, ¿no? Por ejemplo, me parece increíble esta crítica a la teoría de Newton desde el color y entendiendo la gama y la cromática del colores, ¿no? ¿Quién mejor para explicar estos elementos que tú, estimada? Bueno, creo que es bien amplio para poder resumirla, pero algo que me ha impresionado es que he estado 2 veces en la India, y eso antes de entrar al museo. Y yo viví en las comunidades, ¿no? Y vi las propuestas, por ejemplo, de Yaya Spivak y Banana Shiva, ¿no? Entonces, yo puedo leer esta lectura, pero lo que yo quería también es ver un poco la profundización, la parte histórica. Y algo que me ha impresionado fue cuando llego al Gandhi Ashram. Gandhi, como ustedes conocen, Gandhi fue un abogado que estudió en Europa y luego ha regresado a su país y ha dicho, bueno, para descolonizarnos no necesitamos sangre, no necesitamos pelear, no necesitamos pelear. Pero para descolonizar lo que hay que hacer es realmente hacer con todo. Descolonizar el estómago, descolonizar el pensamiento, descolonizar la vestimenta, todo lo que consumes. Entonces él hace esta propuesta de que dice, no, yo como abogado no voy a vestir con traje, pero voy a hilar mi tupata. Y él se pone a hilar, ¿no? Y luego teje su tupata, se envuelve y dice, así voy a vivir. Y dice a toda la población, ya que los textiles ingleses están aquí en todas las tiendas y ustedes consumen y dan plata y le dan vida. Pues todos, para descolorizarnos, pues tenemos que producir, así que todos están obligados a tejer su tupata. Gente que realmente ha creído, lo ha hecho y ha hecho quebrar. Ha hecho quebrar a la industria textilera inglesa. Y eso fue una gran descolonización impactante porque hasta ahora la India tiene su potencia y tiene su ministerio de textil. Un ministerio de textil. Y hace trabajos pero a todo nivel, ¿no? Así desde la cadena operatoria que yo menciono, ¿no?
que solo se dedican a la crianza, por ejemplo, de la seda, de las mariposas. Hay comunidades enteras que solo hacen el hilado de la seda. Hay comunidades enteras que solo están dedicadas a la tintorería de colores. Hay comunidades enteras que solo se dedican a la torsión. Hay comunidades enteras que solo se dedican a tejer. Y hay comunidades enteras que todos se dedican a hacer, por ejemplo, una estructura de la ropa alimentaria, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, es de corte, pero algunos no son de corte. Y luego hay otra parte, que ya son más de los jóvenes, que ya son más de los profesionales, el tema de mercado local, ¿no? Mercado regional, mercado nacional y mercado internacional. Esos niveles es impactante y tienen doctorado. Ahora yo me pregunté, pues, ¿cómo lo lograron? Algo que a mí me impresionó, por ejemplo, que han hecho ellos a todos sus artistas y artesanos en todos los rubros, textiles, cerámica, metales, dibujo, pintura, les convocaron para justamente, como nosotros tenemos el premio, lo así, un premio al maestro y a la maestra por su trayectoria, por su conocimiento. Quienes ganaban, quienes realmente lograban, tenían un título de licenciatura directa y les mandaban a las universidades. Y en las universidades se ha recuperado. Hoy en día hay niños que viven en las universidades, en las escuelas. Y por esa razón todo ese nivel se ha mejorado y tiene un doctorado. Y es un único espacio que, aquí por ejemplo, es el eurocentrismo donde dices, no, la ingeniería textil, y se estudia el Shankar. No se estudia lo que realmente es la cadena y entender todas esas transformaciones. Entonces, todos esos logros que generaron y realmente se posicionaron, pues a mí me impactó, ¿no? La primera fase fue un poco difícil porque te hablan también de la pobreza y tal, pero cuando vas profundizando, en la segunda parte yo podía entender cómo era la estructura. Entonces, viendo un poco desde esa sensibilidad y también un poco hablando desde China, que es otro mundo, ¿no? Y luego hacer un poco las rutas, ¿no? Las rutas comerciales internacionales, la ruta de la seda, por ejemplo, ahora se ha vuelto la ruta de Silicon Valley de la tecnología, de Asia a Europa, de Europa para Latinoamérica. Imagínense, ¿no? Toman la misma ruta del textil y la ruta de la tecnología. Entonces, entendiendo desde esa dinámica, pues lo que yo quise generar en el museo, y lo estamos haciendo todos, es este tema de poder hacer nuestra propia ciencia y tecnología. Bueno, el museo nunca había producido un catálogo. Cuando yo llegaba no había ni un catálogo. Ahora tenemos 30 catálogos, es impactante. Entonces lo tomo cada año una especialidad. 2013 textiles, 14 cerámica, después arte primario, después viene metales, después viene fibra, madera y cestería, después viene líticos, que es el tema de las piedras. Así cada especialidad, y cuando ya entramos en 2019, entramos a la vida social, a la interacción social, qué rol cumple los medios culturales, ¿no? Y eso ya es la otra parte. En toda esta cadena, pues entendí que Bolivia necesita esta información profundizada. Por ejemplo, uno de los casos que a mí me impresionó, el tema de la cerámica. Cuando se habla, por ejemplo, de la excavación arqueológica, pues se encuentra la cerámica, ¿no? Y normalmente la descripción es que, en este espacio que se ha excavado, no sé, a tal profundidad, no se ha encontrado esta cerámica de tal periodo, de tal forma, lleva este iconograma, la famosa descripción, ¿no? Y ya, listo, está ahí terminado. Pero cuando hablamos en el análisis de la materia prima, tienes que identificar de dónde vino la arcilla, porque no era la arcilla de ahí, sino la arcilla era de, no sé, de otro pueblo, de otro lugar. Incluso eso trae a la memoria oral, por ejemplo, y yo siempre digo parte de la historia, ¿no? La recolecta de las arcillas, por ejemplo, los macheños que son especializados, ¿no? Que van a otra comunidad para hacer la cerámica y hacer intercambios con productos. Imagínate eso, es otra forma de entender, ¿no? Las interconectividades. Entonces, fue muy difícil, realmente muy complicado, porque el planteamiento era muy amplio, muy grande. Y por otro lado, hay que preguntarse de los recursos humanos, qué tan capaces estamos para hacerlo. Entonces, tratamos de hacer de la mejor manera, y bueno, hemos hecho. Y eso es lo que realmente ha impactado más que todo a nivel internacional, porque en Bolivia, ¿cuál es el gran problema? Porque todas estas estructuras
estructuras verticales, no deja actualizar. Y ustedes saben muy bien en las universidades cómo se maneja. Entonces, ahí la actualización no es profunda, ¿no? Seguimos con estas teorías que se amplían y poco se conoce de nuestros territorios. Entonces, lo que da es mucho peso afuera, ¿no? Mucho peso afuera, y comienzan a tomar nuestros catálogos. Por esa razón, cuando hablamos, por ejemplo, cuando entro al servidor, no tenemos un servidor donde medimos cuánta gente entra a nuestro servidor, a nuestra página web, y el 80-90% es extranjero. Y a veces incluso me quedo con 2-3% como del país, ¿no? Entonces, de ahí yo me doy cuenta en qué nivel está la cosa, qué es lo que está pasando, porque afuera realmente es impactante. Yo hace un rato le estaba diciendo a las compañías, perdón, que diga eso. Por ejemplo, cuando yo doy una charla en México o doy una charla en Chile, en Argentina, volteo taquillas. No hay ni espacio, 150, 200, está completamente lleno. Pero aquí ustedes han visto, es distinto. Entonces, yo creo que esto un poco dificulta, de afuera te ven de una manera distinta. El libro de la crianza mutual, como estaba hablando Marcelo, ha cruzado 8 editoriales, están en 3 lenguas. Y realmente es impactante, ¿no? Es impactante que haya cruzado 8 editoriales, eso no es fácil. Yo he publicado otros libros y normalmente publico y espero 10 años para agotar los 500 ejemplares. Pero en este caso, esta crianza mutua de las artes, en 3 días, en un mes se ha agotado. Por ejemplo, la editorial Sapo se ha agotado, ya no hay. Entonces, finalmente logramos como que ya saben, no importa el pirata, porque quiero que la gente conozca. Entonces, lo que ha pasado, creo que estos cambios de paradigma no es simplemente cambiar por cambiar, ¿no? Sino es más bien cómo vamos a profundizar y cómo nos entendemos y nos conocemos desde el interno, porque los bienes culturales que tenemos en el museo, ¿no? Por ejemplo, los textiles, la cerámica, no vienen de Europa. El 98% de todos los bienes culturales vienen de las comunidades indígenas. Entonces, estamos obligados realmente a trabajar desde esa sensibilidad de la estructura lingüística y entender los conceptos dentro de cómo es el pensamiento epistemológico y filosófico, ¿no? Porque hay un pensamiento detrás, hay una historia, hay todo. Por esa razón, la rebelión del objeto decía justamente eso, ¿no? Yo soy ciencia, yo soy tecnología, yo soy identidad, yo soy cultura, yo soy lenguaje, yo soy economía, yo soy todo. Porque es así. Un objeto sujeto se vende, se hace, tienes los términos para decir que pues, toda la estructura está. Entonces, eso es lo que pasó y creo que la presión desde afuera es más fuerte. Espero que aquí comience y podamos generar más todavía y retroalimentarla con todos los otros pensamientos que podamos hacer. Sí, justamente en este sentido, lo que Elvira, la invitación que te usábamos y autocríticamente, ¿no? Era justamente por el hecho de la necesidad de abrir estos espacios, de socializar y de ampliar el espectro de esa influencia externa que tiene la crianza mutua de las artes a un nivel más local. Justamente a manera de comentario, una vez charlábamos también esta necesidad de incluso llevar esta reflexión y este quiebre o ruptura epistemológica al entendimiento incluso de las colecciones que tiene el Museo Nacional de Arte, ¿no? Cuando entendemos la pintura mestiza, el barroco colonial, la no hispánica, no sé qué conceptos que son tan ajenos, queremos entender solamente en un entendimiento occidental, incluso con los aportes de algunas vacas sagradas de las artes, se quiere hallar alguna iconografía que diga una cosita de lo indio, ¿no? Pero al detrás de cada lienzo, de cada obra, de cada pigmento, hay también la historia de los pueblos indígenas, de dónde se ha extraído todo ese circuito sacral operatorio que supone producir un pigmento, no sé, un adhesivo, todos los elementos que se ponen. Hay avances interesantes, pero sin duda, como tú mismo has hecho referencia, no nos oímos entre bolivianos, ¿no? Es parte de la autocrítica que hace el Museo Nacional de Arte. Y antes de dar continuidad, no sé si alguien que está aquí presente quiere hacer una pregunta. Quisiéramos tener también el micrófono completamente abierto para que puedan preguntar a Elvira y hasta que se puedan
¿te parece si pasamos el video que nos pasaste para abrir la pregunta, Elvira? Sí, sería muy bueno el primer video para que vean un poco, ¿no? Es general, chiquito. Sí, pasaremos un video y luego vamos a abrir un espacio de preguntas para hacerlo más dinámico. Por favor, Steffi, ¿podemos poner el primer video? Tejiendo la vida. Esta muestra presenta los materiales y técnicas de elaboración de los textiles, sus cambios y continuidades a lo largo del tiempo en las diversas regiones de Bolivia. Instrumentos de hilado y torcelado. En los Andes y la Amazonía, la reca con tortera se utiliza para torcelar fibras animales y vegetales y convertirlas en hilo. Su nombre es Ca en aymara, Cusca en quechua y Bacairí en yaninagua. Madejas teñidas con tintes naturales. Después de torcelar la fibra animal, el hilo se enmadeja para ser teñido con añil o tintes naturales, vegetales y minerales. La técnica permite que no se enrede y sea más práctico para tejer. Musa guaraní, instrumento musical potosino de la Ilimacha para tocar hula hula, que es la marcha de las tropas de guerreros. Está forrado con hilos de vino teñidos y sirve como modelo para la combinación de colores en textiles. Telar vertical de bastidor en agua. Telar amazónico del pueblo Tacana en la Amazonía norte de La Paz, elaborado con madera de balsa y palos de cordón. El tejido es de hilo de algodón con técnica de pasto timbre y marico o sprang entrelazado. Bolsa de mayo. Los diseños de bolsas identifican a cada clan del pueblo de en el Gran Chaco boliviano. Son de uso masculino y están hechas con fibra de garabatá, tintes naturales y técnicas de tejido llano. O camiseta cerrada. Camiseta perteneciente al pueblo de Yacaré que habita en la Amazonía boliviana y Cochabambina, elaborado con corteza de árbol abatanada, hilo de algodón e impresiones de sellos con pigmento natural. Bolsa ceremonial para llamas. Bolsa ceremonial inca diseñada para lomo de llama, tejida con hilo de algodón de timbre y fibra de camello en la trama. La técnica combina tapiz y enlazada de trama fija.
Ligia de Pampa Roja. Ligia es el nombre quechua de la manta femenina, que en aymara se llama aguayo. Fue tejido en Tapacarí, Cochabamba, hace 1970, con lana fina y combinando varias técnicas textiles. Ponchito de santo colonial. Pequeño unco abierto elaborado con fibra de camélido e hilo metálico. Fue tejido para una imagen del niño Jesús, revelando cómo la indemnización de Cristo fue una práctica de profesión religiosa. Aguayo de Pampa Carmesí. Aguayo o manta femenina de Sicacica La Paz, tejida en el siglo XIX con estilo pacajes. Tiene fibra de camélido, tintes naturales y anillo. Elaborado con técnica de faz medible y acabado tubular. Poncho de colores naturales. El poncho conserva los colores de la alpaca, dejando ver los matices naturales del color. Tiene el particular estilo azanaki, que combina patrones culturales quechuas y aymaras. Poncho jesuítico. Este poncho ejemplifica cómo los encajes jesuitas introdujeron la técnica de telar coral y el uso de mano fina, masificando la producción textil y homogeneizando los diseños. Bueno, para que conozcan un poco, esta sala de textil tiene, ve desde ese punto de vista que es la cadena operatoria. Hablamos de las fibras, la herramienta, la transformación, las técnicas, y luego pasar, digamos, a todos los objetos sujetos y, bueno, hasta la vestimenta. Entonces, como que uno entiende toda la ciencia y tecnología, cómo va procediendo para poder realmente tener un tejido, ¿no? Y ese catálogo es de 500 páginas. Cada sala tiene así, ¿no? El de Tejiendo la Vida es 500 páginas. Después viene la vestimenta, igual es 500 páginas. Luego viene el de gorro, que es un catálogo de 250 páginas, ¿no? Y así, cada sala tiene su propio catálogo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se hace la investigación, la profundización justamente de estos catálogos que se trabajan, y luego se hace el guión museológico, y eso es el hilo conductor. Y luego recién el museográfico, que es ya distribuido en este caso en el espacio. Ahí ustedes ven el cambio de paradigma es muy fuerte porque ya no lo mostramos como en aquellos tiempos. Los tejidos se cosía en un bastidor y se colgaba como un cuadro. Entonces, ¡ay, qué bonito! ¿Por qué? Porque, ¡ay, qué linda la iconografía! Se ven las listas del color, porque esa es la belleza superficial. Pero cuando las tejedoras dijeron, no puedes colgar así, nosotros queremos ver sobre eso, porque tenemos que contar el hilo, porque nosotros trabajamos matemáticamente. Entonces, el cambio museográfico es completamente distinto. Es que ahora está vidrio a vidrio, la persona puede ver anverso o reverso, y están muy felices las tejedoras, pero los museógrafos y museólogos que visitan desde Europa, en este caso los turistas o quienes visitan, se llevan la gran impresión, ¿no? Dicen, realmente es una gran renovación, ¿no? Es una actualización tremendamente cercana por la lectura, y cuando le explicas, salen aplaudiendo, ¿no? Eso pasa normalmente. Entonces, esa lectura también es bastante importante porque no solamente está pensada de poder tener
tener todo el contenido, ¿no? Como es la transformación, ¿no? De toda la investigación que se hace con los tejidos, justamente con los bienes. Y eso también hay que ser un poco crítico y he sido dura. El museo, como siempre ha pertenecido a las personas que son especializadas como antropología, arqueología, sociología, y no viene de la praxis, ha habido estos vacíos, por ejemplo, con las materias primas, instrumentos, es que nos tocó un poco reestructurarla, ¿no? Un poco curar esos huecos, ¿no? Y poder completarla y luego tener todo un poco, ¿no? Y luego la otra parte, que quizás ustedes no lo conocen, el museo, por ejemplo, en 2013, en octubre, ha abierto su propia tienda, que nunca hubo su tienda. Si tenían, era una consignación que era externa, o sea, pero en este caso yo propongo tener su propia tienda a través de este catálogo, hacer, por ejemplo, las réplicas y poder tener, y eso es lo que tenemos, y ahorita estamos con una cantidad de maestras y maestros que están recuperando, ¿no? Y trabajan y tenemos la producción en el museo que se vende, y eso es un aporte económico directo a los productores, eso no es nada de intermediario, es museo y los productores, ¿no? Entonces eso también ayuda a que la gente pueda volver a renovar y pueda volver a repensar y pueda volver a recrear y pueda hacerlo, digamos, ¿no? Y eso también es muy bonito porque hay mucha gente que quiere aprender y reaprender y hacerlo, ¿no? Entonces me gusta mucho en ese sentido, ¿no? Y luego hay el museo portátil que viaja a las comunidades, ¿no? Trasladando ya, porque el museo siempre está, los museos siempre están en un lugar confort, urbano, en La Paz, concentrado. Y yo no he tenido la oportunidad de conocer el museo porque vengo de un lugar lejano, área rural al sur de Oruro. Entonces, para mí el museo era como, ¿qué es un museo? No lo conocía. Y si quería entrar por mi vestimenta, no podía entrar, era prohibido. No podía entrar cafeterías, no podía entrar, por ejemplo, los hoteles de 5 estrellas, no podía entrar al museo, era privado. Entonces, por esa razón yo pensé del museo portátil que hay que salir del lugar de confort, ¿no? Y bueno, viajamos con un camión, montamos la exposición, tenemos una impresora 3D, hemos impreso justamente los objetos y esas réplicas, puedes tocarla, puedes moverla y es muy bonito. Y ya cuando vamos a una comunidad hay una retroalimentación tremenda. Me dice, hoy mi abuelo tenía eso, hoy mi tía tenía eso, y se llama esto y contenía. Entonces nosotros salimos muy fortalecidos. Yo estoy muy contenta de poder aportar en el país con un grano de arena, ¿no? Bueno, ahora la palabra de ustedes, tienen preguntas, consultas, bienvenidos. Muchas gracias, Elvira. Felicitaciones por tu aporte en toda esta gestión. Realmente el aporte a este proceso de cambio, ¿cuánto es que el Ministerio de Educación aplicaría todo esto de la crianza de los objetos en la formación? No sé si es que haya habido un alcance como tal, pero desde la Fundación y a través de los catálogos y las exposiciones evidentemente vemos cambios, y estos cambios, ¿cómo es que las comunidades lo aplican, ¿no? Hola, Elvira, tú planteabas lo del círculo cromático, Newton, el color, lo aditivo, lo sustractivo, y claro, son como, digamos, informaciones o tecnologías que desde las artes, cuando uno estudia artes, es algo que accede. Y pues quizá así también empieza a generar pues como una episteme y un acercamiento a unos modos de hacer pues, de ese encuadre, digamos, conceptual. Entonces, la pregunta que yo tengo es cómo un poco desde esta investigación que se ha hecho en el museo, desde estos otros modos de conceptualizar, quizás qué posibilidades de encuentros han generado con las artes contemporáneas a nivel, pues, digamos, como nacional, también para que sea esto pues, como
que configure otros modos de hacer o otros modos de producción más desde los lenguajes contemporáneos. Esto porque quizá como toda esta información planteada del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, pueda tú hacer la pregunta de por qué de pronto no hay tanto público de Bolivia y en otros contextos que se llaman tanto la atención, y quizá, no sé si hay veces que se genera como una brecha temporal en la que parece que el conocimiento se quedó detenido en otro momento y que no tiene como una función en lo contemporáneo. Entonces por eso me pregunto por ese encuentro entre toda esta investigación y lo que sucede desde los lenguajes pues, como más contemporáneos del arte y las prácticas culturales. Bueno, para la primera pregunta, el tema educativo, pues tiene que ver mucho con el tema del sistema, ¿no? El sistema vertical. ¿Cuánto se actualizan, digamos, las universidades? Porque yo sé que hay muchas carreras que no lo actualizan las mallas curriculares. Y lo mismo pasa con la malla curricular educativa, ¿no? Necesitamos realmente una lectura desde lo que somos como un Estado plurinacional, y que tenemos una nueva constitución política del Estado desde 2009, genera, digamos, sensibilidad de cambios muy profundos, pero no estuvimos suficientemente preparados porque no había estos cambios en términos de trabajo académico y trabajos de producción para poder alimentarla, ¿no? Entonces ahí como que es bien difícil. Ahora que lo tenemos, pues también eso es muy chocante con cierta generación, ¿no? Porque hay que entender que no todos son los jóvenes que están en las aulas, ¿no? Son personas que han tenido su momento, que han tenido sus propios desarrollos y sus propias estructuras y no se actualizan en la actualidad. Pero también hay personas mayores que se actualizan, que son pilas muy jóvenes, ¿no? Entonces, todas las dinámicas sí generan estos conflictos internos, ¿no? Y eso no cae solamente al ministerio, sino a la sociedad. Y cuando yo hablo de la sociedad, algo, por ejemplo, que a mí me impresiona, me impacta es, por ejemplo, cuando voy al Isaac Tamayo y quiero comprar una tela. Yo le pregunto a la vendedora cuánto por ciento de fibra orgánica tiene. No sabe. Y lo único que dicen es seda, seda, seda. Y yo le digo, ¿tú sabes cómo es la seda? No sé, así dicen y listo. Entonces, también la sociedad tiene que prepararse en ese sentido, ¿no? Porque al final te está vendiendo cualquier cosa. Y en muchos casos eso es el comercio informal, que es comprar y revender, comprar y revender, y no saber exactamente qué contenido tiene. Entonces, en términos de educación, no debería de ser solamente en las aulas, sino también debería de ser en los barrios, en las casas, en las familias, y debatir acerca de, por ejemplo, la fibra que no es orgánica, en este caso, por ejemplo, los residuos de petróleo que son acrílicos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú corres, por ejemplo, ¿no? Transpiras, el cuerpo bota la enfermedad, ¿no? Porque se está cuidando. Y estas fibras artificiales te dan daño. Y por esa razón hay cánceres en todo lado, hasta en las propias comunidades indígenas no hay cáncer porque usan la vestimenta. Entonces, esa autorreflexión no está, por esa razón la educación es clave, ¿no? Debe de ser a todo nivel y en todo sentido para que nosotros tengamos esta autorreflexión, saber realmente qué estamos consumiendo, qué tan responsables somos, ¿no? Entonces, yo diría más bien, hay que tratar de eso, pensar desde varios puntos de vista, ¿no? Por otro lado, este tema de la coyuntura contemporánea, no lo sé muy bien. Yo no trabajo en una universidad de Bolivia, yo trabajo más bien en la UNAM de México y en otras universidades de clases, y no sé, no conozco muy bien, pero según lo que he visto, hemos tenido los trabajos dirigidos con la UNSA y con la UPA del Alto, y las tesis que han defendido, he visto el nivel de la calidad, sí, es tremendamente complicado, y me animo a decirlo muy bajo porque es por la información que tienen y por la información que tienen, y está sujeto al eurocentrismo.
Javier Martina, Elvira, Lucero, compañeros y compañeras. Bueno, mi pregunta va más, ¿cómo tú entiendes estas nuevas tecnologías del arte como el dibujo digital, la ilustración digital, la inteligencia artificial, y cómo podríamos aplicar el concepto de la crianza mutua a estos nuevos formatos que nos está presentando la tecnología de hoy? Eso por un lado, y por otro, dentro de tu filosofía de artista del arte, ¿cómo tú asumes o rechazas el concepto de interculturalidad, que localmente está bien politizado, pero sabemos que tiene un significado mucho más profundo que se le está dando actualmente? Eso. Gracias. Para términos tecnológicos depende desde dónde aplicas, ¿no? Creo que hoy en día es muy importante estas profundizaciones para poder trasladar un lenguaje y la tecnología. Nosotros sí, yo lo desarrollé más o menos hace 20 años, un poco más o menos en 2006, 2008, un software que es AO3D, y lo desarrollamos justamente para poder almacenar las iconografías de diferentes regiones y las transformaciones. Y ha sido muy linda, ¿no? Porque ha sido una base de datos para que los jóvenes puedan comprender ese manejo de la matemática, ¿no? Y ha generado realmente otra forma de ver también. Entonces creo que la tecnología se puede modelar, ¿no? Depende qué información aporte, cómo lo vas a obtener, qué contenido quieres que tenga. Entonces, si tienes una bien profundizada como esto de las monografías a través de la matemática, sí funcionó. También hicimos con la estructura de lo más simple a lo complejo, y eso sí fue muy difícil, y lo logramos igual, ¿no? Y mucha gente, incluso de otros lados, han empezado a usar, y eso me parece muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología no es un problema, ¿no? El problema es la formación y la autorreflexión que tengamos para poder introducir la información a la tecnología. Porque la tecnología al final es una herramienta más, es como una bichuña, es como un lápiz, ¿no? En realidad, entonces, realmente la autorreflexión es fundamental. El tema de la interculturalidad y intraculturalidad, ¿no? Que también hay inter y intra, creo que no nos hacemos lío, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tengo este conflicto, por ejemplo, las galerías es para una cierta clase social garantizada, pero nosotros en la comunidad tenemos una galería al cielo abierto y tienen todos los derechos a verlo. Entonces es muy distinta, ¿no? Entonces yo creo que más bien mirando un poco desde esa sensibilidad, pues cómo entendemos el inter y intra, ¿no? Es muy fácil hablar desde, yo diría, ¿no? Un poco desde la pantalla, ¿no? Y no ser coherente con tus acciones. Y a veces pasa eso, ¿no? Porque somos del discurso de inter-intra, y cuando realmente queramos incidir es muy difícil. Y eso es lo que pasa conmigo, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, yo incido con estos pensamientos de cambios de paradigma, de la epistemología, filosofía, en este caso del arte. Por esa razón ha abogado 8 editoriales a nivel del mundo, pero el medio es muy difícil. El medio es más cerrado, el medio es más pequeño, entonces es muy distinto su hermenéutica, ¿no? Entonces hay que hablar un poco de la interculturalidad, desde dónde estamos hablando, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de entender Europa y Latinoamérica, o estamos hablando de entender de, por ejemplo, la comunicación del altiplano hacia los valles, porque eso también es interculturalidad en la parte arqueológica. Esto no tiene ningún problema. Mis abuelos eran llaneros, y como llaneros han llevado la fibra a los valles, y de los valles regresaba con maíz, y había una interculturalidad de compartir las fibras, la comida, no había ningún problema, incluso el pensamiento. Por esa razón, entre el Mara, Quechua, Guaraní, esta crianza es muy común. Ñandereco y Guaraní es la crianza muy común. Entonces, no está lejos, ¿no? Está muy cercano, la cosa es más bien ampliando el pensamiento. Tenemos una pregunta que se llama. Buenas noches. Elvira, quiero realmente resaltar que nos has entregado toda tu vida con esta investigación. A mí me ha encantado, porque estás interpelando a la academia, acá, cuando tú estás dando la crianza mutua y estás lanzando nuevos paradigmas. Y es un planteamiento político y ideológico. Y no me canso de felicitarte. Gracias.
Gracias a todas y todos, muchísimas gracias por acompañarme. Y bueno, tenemos que tener nuestra propia voz desde nuestro territorio, desde nuestra región, desde nuestra comunidad, porque tenemos raíz. Y nuestra raíz son nuestros pueblos. Y creo que esa voz hay que cultivarla. Ojalá que nos puedan escuchar y los podamos escuchar también. Y es entender el mundo. Bueno, antes de cerrar el conversatorio, quiero que por favor, con todo el corazón, la emoción que nos ha traído hoy en día, le brindemos un voto de aplausos por este espacio. Bueno, en nombre del Museo Nacional de Arte, a la directora del Museo, Claribel Arania, a todos el personal, a todo el equipo, a las hormigas, a todo el equipo que supone el Museo Nacional de Arte, queremos agradecerles por habernos acompañado de manera presencial y a todos los que nos han seguido por redes sociales. Creo que hemos salido muy emocionados y de todo corazón, infinitas gracias, Elvira. Ha sido un aprendizaje para mí de mucho tiempo. Te he leído, te he conocido y luego hemos tenido tantas charlas para poder llegar a esta conversación de hoy día. Y quiero que percibas y también te conectes con el Museo Nacional de Arte, ¿no? Este es un espacio que te hemos invitado para aprender la experiencia del Museo de Etnografía y Folclore, porque creo que somos un espacio hermano. Y en nombre de todos los que trabajamos aquí, agradecerte y a todos los que nos han seguido, muchas gracias. Y sigan las páginas del Museo Nacional de Arte y todo, y hasta otra oportunidad. Que sea y que se vayan bien a casa, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego.